Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. Während wir jetzt hier die Dinge betrachten, möchten wir dich bitten, dass dein Spätring auf uns ausgegossen wird und dass du uns Verständnis gibst für diese Dinge und dass sie uns verändern. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So yesterday, Also gestern Ayer finished the histories of Pyrrhus. terminamos die la Geschichte historia de von Pirro. Pyrrhus zu Ende gebracht. We laid out his two histories, the Alpha and the Omega. Habíamos seine colocado zwei la, Geschichten betrachtet, la die historia Alpha de und das Macedonia Omega. e First, he Italia, has a history in Macedonia, Als erstes hat er eine es Geschichte decir, la in historia alfa y Mazedonien, where omega. he's trying to begin his empire. La historia en Macedonia es cuando él intentó construir su reino. Then he has that history in Italy, Und dann hat Y er la historia en diese Geschichte Italia Italien, where he's trying to defeat Rome. es wo er donde él versucht, intenta derrotar a Roma. zu bekriegen. Now I want to begin to look at application of Pyrrhus. Ahora Jetzt quiero möchte ich comenzar a que anfangen, miremos la Anwendungen aplicación zu de Pirro. betrachten über die Figur Pyrrhus. To do that, Dies Y para zu hacer tun, we eso, need to understand who he is. necesitamos entender quién es Pirro. He's king of Epirus. Él es el rey de Épiro. It's that little country that borders Macedonia. Es un pequeño país que está en el borde de Macedonia. der Grenze von Mazedonien liegt. The home country of the mother of Alexander the Great. Es la Heimat der nación Mutter von Alexander de donde viene la madre de It's a Alejandro direct Magno. relative. Also ist ein Así que direkter ellos dos eran Verwandter. familiares básicamente. In this nation of Epirus, En esta nación de Épiro, Epirus, he is the most famous king in its history. ist er él der es el rey más famoso de la historia de seiner Épiro. Geschichte. He's known as Pyrrhus of Epirus. Es conocido ist como bekannt Pirro als de Pyrrhus von Épiro. Epirus. We could go to Daniel 2 Y podríamos ir a Daniel 2 and talk about the head of gold. y podríamos hablar de la cabeza de oro. Kopf von Gold reden. If you were to turn to Daniel 2. Lass Si uns pueden ir a zu Daniel 2. 2 gehen. Daniel 2:38. Daniel 2:38. Vers 38. Und überall, wo Menschen, Kinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, Y hat todo er lo sie in que deine Hand habita, gegeben und dich los hijos de los beherrschen, hombres, dich alle bestias del gemacht. campo y aves del Das cielo, Haupt Él los des ha entregado en tu This mano verse gives us an important principle. y te ha dado dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. It's one we're going to need to know for later studies as well. Este versículo nos da un principio importante que vamos a tener que recordar para estudios You have futuros. the statue of Daniel 2. Wenn Cuando man diese tenemos la Statue estatua de von Daniel 2, 2 hat, It's a statue. aquí está la hier eine estatua, Statue, This head of gold, dieser esta, Kopf la von cabeza de Gold, oro, who does it represent? ¿a quién wen representa? repräsentiert es? The verse says Der El Vers versículo sagt, dice Nebuchadnezzar. a Nebukadnezar. Nabucodonosor, But we don't say this head of gold is Nebuchadnezzar. Aber pero wir nosotros sagen no nicht, dass decimos que dieser esa cabeza de Kopf oro es von Nabucodonosor, Nebukadnezar ist, Medo Persia Cyrus. ni oder decimos que Medo-Persia es Ciro, Greece Alexander the Great. o que Grecia es Alejandro Magno, Rome the Caesars. o que Roma son los We Césares. don't say that. No lo decimos. We say Babylon, Medo Persia, Greece, Rome. Decimos sagen Babilonia, Babylon, Medo-Persia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Griechenland, Rom. But that's not what this verse says. Aber das Pero ist no es nicht, eso lo was que der dice el Vers sagt. verso. It says that this head is not Babylon, it's Nebuchadnezzar. En el Es versículo sagt, dass dice dieser que esta Kopf cabeza nicht no es Babylon, Babilonia, sondern es Nabucodonosor. And this teaches us an important Bible principle. Esto nos enseña un principio importante de la Biblia, That a king and his kingdom become interchangeable symbols. que los símbolos de rey y reino se convierten en algo intercambiable. Symbole werden, die miteinander austauschbar sind. That head of gold Also Esa dieser cabeza de Kopf aus oro Gold was both representative of Babylon and Nebuchadnezzar. era una representación tanto de Babilonia como de Nabucodonosor. So when we consider Pyrrhus, Cuando consideramos a Pirro, dann betrachten, he's representative of the king of the south, él es un representante del rey del sur, Süden repräsentieren. and he can represent that whole nation, Und y er eso kann podría auch die representar ganze la Nation nación entera, repräsentieren, but he can also represent specific people, pero también Pirro puede spezielle representar a una Personen persona específica, repräsentieren. depending on its context. dependiendo del Kommt contexto. drauf an, es kommt auf den Kontext drauf an.
So in the nation of Epirus, En la Also nación in de der Nation Epiro, von Epirus, if you were to go into the history of this nation, si ustedes buscan acerca de la historia de esta nación, you can go back as far as you can possibly find. und wenn man y so weit lo más zurückgeht, wie hacia man atrás en el kann, pasado que puedes ir en la historia Find it de just este descends país, into the fog of history. da sieht man, dass es vamos a einfach llegar a die una Nebel parte der de la Geschichte historia. da, ja, sich zerstreut. Where there's no record of its rulers. Vamos a llegar a una parte de la historia que es oscura, donde no se sabe bien quiénes fueron los reyes o los gobernantes, que empieza a ser First difícil. king that history has recorded Der Pero el erste primer King, rey que en la den historia die está Geschichte, registrado festgehalten hat, is King Admetus. es el rey Admetus. So I'm going to list him as their first. Así Also que lo werde ich voy ihn a hier colocar als den a él como ersten siendo el markieren. primero. There may be more before him, Tal vez Es había kann más sein, antes dass de es da él, noch welche davor gab, but he's the first that we find recorded in history. pero aber él es es el der primero erste, que den wir in der encontramos siendo Geschichte festgehalten registrado, sehen. registrado en la historia. Count the kings of Epirus. Wenn man Y jetzt si die nosotros Könige contamos von los Epirus reyes de Épiro, We come to King Pyrrhus, the most famous, llegaríamos a Arapirro, el más famoso, bekanntesten. and he's the 10th. y él es el 10º rey. Pyrrhus became king very young and very weak. Pirro se convirtió en rey estando aún muy joven y muy débil. Und sehr schwach war. He decides to attend the birthday party of a friend. Él intentó participar de una fiesta de un amigo, una fiesta When de he cumpleaños, leaves his country y después de que él salió de su país Land verlässt, to attend this birthday party, para ir a esta fiesta de cumpleaños, a rival family take over the throne and depose him. dann tut una familia rival contra él simplemente aprovechó y tomó el trono del país, siendo Pirro muy joven. So there is this period where his country is ruled by Neoptolemus, Entonces tenemos este periodo donde la nación fue gobernada por este hombre Neoptolemos. Das Land von Neoptolemus regiert wird. the second. Und zwar der Neoptólemos Pyrrhus II. comes back to his kingdom and forces Neoptolemus to co-rule. Luego, Pirro vuelve a su país y forza a Neoptólemos a salir del poder. So you have Pyrrhus as only king, Así que tenemos a Pirro como rey then solamente. a co-rulership, Luego tenemos una especie de corregencia. Zweiregentschaft, also wo zwei regieren. then Pyrrhus has him killed, Dann Luego Pirro consigue finalmente matar a Neoptólemo and he comes back und kommt dann y él zurück vuelve as the only king a als ser der el único einzigste rey Könige. again. nuevamente. And it's in this period that he does most of his work. Y es en este periodo de la historia de Pirro donde hace la gran mayoría de las cosas que hizo en su vida. When he dies, Cuando muere, there's 7 more. Dann gibt es hay 7 más. weitere. You can mark the number 7. Man Podríamos kann marcar el número zwei 7. markieren. And then his country is ruled by a league. Und Y dann luego wird su sein, nación va a ser Land von liderada einer por una Union liga, oder Bündnis beherrscht. Of various regions. una liga de Also es wird diferentes beherrscht von, regiones. Mehreren Ländereien. Regionen. So he died in 272. Así que Pirro muere en el año 272. He's followed by 7 subsequent rulers. Luego vienen Dann, 7 wird er gefolgt von reyes más en sieben Épiro. nacheinanderfolgenden Herrschern. And then his country is ruled by a coalition of Greek tribes. Y luego su nación fue liderada por una conglomeración de una liga Went to the history of de Pyrrhus tribus griegas. Cuando vamos a la historia de Pirro, because we observed Denn wir haben porque hemos observado gesehen, in Acts 27, en Hechos 27 Geschichte 27, Panium to Sunday law, dass von que de Panion a la ley dominical Gesetz you could take the 273 in between podríamos tomar el año 273 en el medio and place it between 275, the Battle of Beneventum, y lo podemos poner en medio entre la batalla de Beneventum 275 Beneventum and 272 y en el año 272, has all the symbology of Sunday law. que tiene todas las simbologías de la ley dominical. Gesetz hat. Pyrrhus represents the king of the south in this history who's Pirro. falling and then killed. Pirro representa la historia del rey del sur que aquí empieza a caer hasta que muere completamente. Fällt, gefallen ist und dann stirbt. So if I was to ask you who Pyrrhus represents, Also, Así que si yo tuviese que preguntarles, ¿a quién representa Pirro? not as a kingdom but as a king in this history, nicht als No como Königreich, reino, als sino Geschichte, como sondern rey en als esta König. historia. what would you say? Was würde man ¿Quién sagen? dirían que representa? Who is Pyrrhus? Wer ist Pyrrhus? ¿Quién es Pirro?
As a king, als ein König como rey, Vladimir Putin. ist der Wladimir Putin. Putin. It's Putin Representaría a from Putin. Panion forward. Es ist Putin von Es decir, él es Putin Putin de So as a Panion para king, en adelante. als ein Así que König como In this rey, history, in dieser en Zeit esta hier historia, Pyrrhus is representing Putin, repräsentiert Pirro está Putin. representando a Putin. and we can mark him Und wir können ihn Y markieren, lo podríamos lining marcar a up él, with King Pyrrhus. indem er mit dem alineado con el rey Pirro. Putin became president of Russia in 1999. Putin se volvió presidente de Rusia en 1999. 10 years after. So Pyrrhus represents Putin. Así que Pirro representa a Putin Putin became president in 1999, y se convirtió en presidente en 1999, 10 years after 1989. es decir, 10 años después de Then he said 1989. about making his country great again. Y luego él empezó a hablar este discurso de hacer de la nación de Rusia grande de nuevo, y lo hizo por 8 años, Consecutive 4-year terms. es decir, 2 periodos consecutivos de 4 años. Wie nennt man das? Legislaturen von 4 Jahren. So 1999, Also Así que en 1999 1999 president, wird er Präsident, él because se convierte en Boris Yeltsin presidente stepped down. denn Boris y ocurre porque Boris tritt zurück. Yeltsin But renuncia. then he had to be elected in the year 2000. Aber dann musste er Pero im Jahr luego Putin 2000 tuvo que ser elegido como tal en el año As 2000. president under their constitution, als Präsident Y como presidente bajo la he can Constitución only rusa, serve 2 consecutive terms. kann er nur Putin solo puede zweimal, servir como presidente por 2 periodos consecutivos. zweimal Präsident gewählt werden. Those terms are 4 years each. Und diese Son Präsidenten de zeigen 4 dauernd años. 4 Jahre an. So he's elected in 2000 and 2004. Also er wird im Así Jahre que lo eligieron para el 2000, año 2000 al Jahre 2004. 2004 gewählt. In 2004, Im Jahre En 2004, 2004, don't know that history. wenn man die Geschichte si ustedes nicht no kennt, saben esa We need to historia, know the history. dann müssen wir diese necesitamos saberla, Prophecy isn't going to make much sense if we don't know our own history. die Prophetie porque la wird profecía no nos va a viel hacer mucho Bedeutung sentido si haben nosotros no oder Sinn conocemos machen, nuestra wenn wir propia nicht unsere historia. eigene Geschichte kennen. 2004, 2004 En el we año had a school 2004 siege hat man eine hubo un secuestro de una escuela, under siege by Chechnyan terrorists. und zwar es decir, von, fue secuestrada por unos Terroristen aus terroristas chechenos. It's in 2004 Tschetschenien. Eso aconteció en el año 2004. 2004, that a couple of hundred people die dass ungefähr 200 Leute Casi, sterben no as sé, a casi result of 200 this personas terrorist murieron attack. als Resultat como von resultado de diesem este Terroristenattack. ataque And terrorista. Vladimir Putin uses this terrorist attack Und Wladimir Y Putin Putin usó nutzt este diese ataque terrorista Terroristenattacke as an excuse to consolidate power in the Kremlin. als como ein, una excusa para consolidar más su poder seine en el Macht Kremlin. im Kreml zu stärken oder behaupten. Becomes a dictator. Er wird ein Diktator. Y hier. But básicamente he's se still convirtió en un dictador. restrained by a constitution. Aber er wird durch die Pero todavía sigue Verfassung estando immer noch zurückgehalten. restricto por So la when Constitución, 2008 restringido. Also wenn jetzt das Jahr 2008 Así que kommt, cuando vienen las Many elecciones, people in the West viele Menschen im muchas Westen personas en el nervous. occidente sind nun nervös. estaban they already know nerviosas. he's a dictator by now. Sie können sehen, Ya dass er jetzt saben, schon ein ya Diktator entienden ist. cómo And Putin they're es un saying that he'll dictador. probably do one of two things. Und, Y sie ellos sagen, dijeron, dass er bueno, wahrscheinlich probablemente eine von Putin va a zwei hacer dos Sachen tun cosas. wird. He's either going to refuse to step down Entweder wird Él er o sich va weigern, a zurückzuschlagen, rehusarse a tener que salir del poder, he's going O- to find one of his old KGB buddies oder er wird o él va a encontrar a uno de einen sus alten antiguos Freundeskreis miembros, amigos de la KGB, finden install him as president und ihn als Präsident y los van a einsetzen poner ahí then como control the presidente, country through his friend. und dann das Land y así controlar la nación mediante ese amigo de él. Vladimir Putin was smarter than either of those options. Vladimir Y Putin Vladimir war, Putin fue más inteligente noch, que esas dos opciones que cleverer dijeron. als irgendeine dieser zwei Optionen. He surprised the West Er hat den Westen Él sorprendió al überrascht, occidente when he backed Medvedev. wenn er cuando él apoyó a Medvedev Medvedev, die Bühne freigibt. A much younger, more progressive man, Ein un viel hombre mucho más jüngerer, joven y progresista. vorangeschrittener Mann. Dmitry Medvedev. Dmitri Se llama Demetrio Medvedev. Medvedev seemed more favorable to the West,
Medvedev parecía ser una persona que era más favorable al occidente, así que el occidente se sorprendió con eso. Pero se hizo claro bastante temprano, bastante rápido, fue claro de que este hombre seguía estando bajo el control de Vladimir Putin. Just look up his campaign posters. Y podemos mirar solamente a los banners de la campaña Have Vladimir presidencial. Putin and Medvedev standing side by side. Era una foto donde Vladimir y Medvedev estaban juntos. Putin is Ese era el standing to the eslogan. front. El eslogan no, pero sí la foto de His body campaña. language is of the person in control. Medvedev estaba en el Putin estaba en el frente con ese lenguaje de una persona que está a cargo. He's the one talking. Él es el que habla Medvedev dutifully listens. y Medvedev prácticamente no se le escucha Campaign nada slogan. en el eslogan de la campaña, Together we win. donde decían, juntos ganamos. Medvedev is president, Vladimir Putin is prime minister. Entonces Medvedev fue presidente mientras Vladimir Putin fue el primer ministro. Together they won. Así que juntos ellos This was a ganaron. co-rulership. Pero esto fue realmente una corregencia donde los ambos, donde también The Putin Russian gobernaba. constitution says that they cannot be any more than 2 consecutive terms. Entonces la constitución rusa dice que no puede haber más de 2 periodos consecutivos. So by the time Medvedev has finished his first term, Así que para el momento en que Medvedev terminó su primer término, he announces that he won't run for a second. Medvedev anuncia de que él no va a lanzarse una segunda vez. He dutifully steps aside. Y de manera dudosa se salió y Putin se volvió nuevamente el único That's announced in gobernador. 2011, Eso lo anunciaron en el año 2011 and Putin is elected 2012. y a Putin lo votaron o fue escogido en el año 2012. 2011, En el you 2011, have those elections. cuando particularly acontecen las for elecciones, respective political parties. particularmente entre los partidos políticos, los políticos y los partidos There was políticos, evidence of corruption. había muchas evidencias en cuanto a So corrupción. this history in 2011 Esta historia del 2011 sparked the largest political protests inside Russia. causó y provocó, despertó las protestas más grandes que han habido en Rusia Since the fall of the Soviet Union. desde la caída de la Unión Soviética. There's one person encouraging those protesters. Y había una persona que era la que estaba animando a estas protestas en Rusia durante Saying la that campaña en the people have 2011. a right to decide. Una persona que les decía que las personas tienen derecho a escoger, tenían derecho a escoger. That person was Hillary Clinton. Esa persona era Hillary Just Clinton. one person. Era una sola persona, Why she una was sola hated razón. by Putin. Esa era la única razón por la cual Putin odiaba a I would Hillary encourage Clinton. us to, in whatever language we can, look into this history. Y yo los trato de animar de que de la forma más fuerte posible de que estudien esta 20 historia. years this year of Vladimir Putin. 20 años vamos a hacer 20 years of the este birth of año the King of the South. desde que Putin está en el poder. 20 años donde vemos el crecimiento del Rey del Sur desde su resurrección. I'm suggesting Y yo that the sugiero full defeat and death of the King of the South de que la derrota completa y la caída completa del Rey del Sur takes place at Sunday law. toma lugar en la ley We're going to dominical. prove that in other ways later, but we proved that with Pyrrhus. Y lo vamos a probar de otras maneras más adelante, pero también lo probamos ya con la historia de Pirro. We can mark that with the number 7. Lo podemos marcar con el número 7 Then the King of the South or Russia y luego el Rey del Sur o will be Rusia controlled by a league. va a ser controlada por una liga. When we think of Vladimir Las Naciones Unidas colocó ella ahí en el hito. the King of the South, Entonces Putin, el Rey del Sur, cuando pensamos en su país, if Pyrrhus is the 10th, then Putin should be the 10th. si Pirro es el número 10, el rey número What we're going 10, to do now
de su nación, Putin también debe ser el número 10. Entonces lo que haremos entonces es comparar y contrastar. The king of the south in our history El rey del sur en nuestra historia with the kings of Epirus. con los reyes de Pyrrhus Épiro. was the 10th, Putin is the 10th. Pirro era el 10º, Putin es el The 10º 10th from entonces. who? Y Putin es el 10º desde quién. And you count Si it volvemos backwards, atrás y contamos it hacia will take you atrás, to Stalin te llevaría hasta Stalin as the first. como el primero. Back to the history of Pyrrhus. Volviendo entonces a la historia de To Pirro, discuss his ancestors. quiero discutir acerca de los ancestros de Pirro. He became king young and inexperienced, Él se convirtió en rey siendo muy joven e because he inexperiente had so many problems within his family. por causa de que él tenía muchos problemas dentro de su Go back familia. to his father, Queremos hablar de su papá, por ejemplo, Aeacides. que se llamaba Eacedes. This is his Eacides. father. Este era el padre de Pirro. His father brought the country into a war that was not popular. Aeacides metió a Épiro en una guerra que no fue muy His popular. own people rose up Su propio pueblo se levantó contra él and removed him from power. y lo removieron del poder. He was removed in a political coup. Es decir, lo removieron en una especie de golpe político The rival then took the o throne. revuelta. Un rival de él tomó el trono This después. is Neoptolemus II. Este es Neoptólemos II. In this history, En esta the historia same rival. es el mismo rival. This didn't last too long Esto no duró por mucho tiempo before Aeacides was able to retake his throne. hasta que Aeacides consiguió volver a tomar su trono, su poder. He retook the throne, Él tomó el trono but de he was nuevo, not welcomed. pero no fue He was bienvenido. so weakened by this event Estaba tan debilitado por este evento that in some political moves, que mediante algunos movimientos políticos, because of the problems in that part of the world, por causa de los problemas en esta parte del it mundo, was Cassander that came against him and killed him. de hecho fue Casandro el que vino contra este hombre y lo mató. And his brother took the throne, Y el hermano de Aeacides toma el trono de Alcetus Épiro, II, Alcetus Pyrrhus's II, uncle. que era el tío de Pirro. Alcetus II was the older brother of Aeacides. Alcetus II era el hermano mayor de Aeacides. He could have had the throne back here, Y este Alcetus pudo haber tenido el trono acá, pero no se le dio el because he trono a isn't él, popular. porque Alcetus no era popular. He has a problem Él with tenía un self-control. problema con autocontrol, con su propio autocontrol. Few things known about him. Es una de las pocas cosas que se sabe de Alcetus. He had so little self-control. Él tenía muy poco autocontrol. People began to disgust him. He Y, began to disgust the people. y eso empezó a asquearle a las They personas. rise up and overthrow him. Y se levantaron y lo removieron. And when he's overthrown, Cuando lo derrocan o due lo to his sacan del unpopularity, poder por causa de su propia impopularidad, Pyrrhus is given the throne. es cuando Pirro toma el trono. Extremely young and inexperienced. Extremadamente joven e inexperiente para ser rey. So I want to trace the history that took us to Vladimir Putin. Así que también quiero rastrear y trazar la historia que nos lleva a Vladimir Putin. If we were to step back into the history of a war Si volvemos un poco a la historia de la that the guerra, people were tired of, una guerra de la cual las personas estaban ya we cansadas, would go back into the history of the Cold War hablaremos de la historia de la Guerra Fría and we would speak of Gorbachev. y vamos a referirnos a Gorbachev. Gorbachev faced increasing internal threats.
Gorbachov, él es enfrentó kam auf, muchas dass amenazas vermehrt internas interne Gefahren auftraten, till he is in the history of the gang at what is known as the Gang of Eight. bis es zu dieser Geschichte hasta kam que él über eine llegó Gang, über eine al punto donde Gang, für eine Bande, und die bekannt wurde als die Bande der Acht oder Achte Bande. He was removed in a coup. Und er wurde in einer finalmente Gorbachev fue removido en einen Putsch, danke. un golpe. Yanayev signed himself in as acting president. Und Yanayev Y hat así, sich selbst dann als aktiver Yanayev, Präsident eingesetzt. él se convierte en Was the presidente. rival. Und er war der Él era un Rival. rival de This didn't Gorbachev, last too long. Aber das pero ging este sehr hombre lange, no duró por mucho Gorbachev tiempo was able to come back, bis das y Gorbachev vuelve y war es quita a möglich, zu ihm Yanayev. zu kommen. but this affair weakened his image so much Aber diese Pero esto Affäre ya hatte había debilitado seine la imagen de Bildnis Gorbachev so tanto geschwächt, that even his allies, like the United States, dass sogar seine que incluso sus aliados Verbündeten, wie die Vereinigten Staaten, les gustaban los decided he Estados was not the Unidos. best option to run the country. No, entschieden incluso haben, personas dass que er estaban en nicht contra de los besser Estados Unidos war, decidieron que dieses Gorbachev Land no era la zu mejor regieren. He persona lost his para political support. Er hat sein mandar en la politische nación, así que él Unterstützung perdió verloren. demasiado He was so weakened. apoyo político. Er war so Estaba tan geschwächt, debilitado Gorbachev He soon after stepped down. dass er bald que danach luego pues simplemente zurücktrat. renunció. He faced no choice. Er hatte keine andere No tenía Wahl. opción. When he stepped down, Und wenn als er Cuando zurücktritt, él renuncia, in stepped Boris Yeltsin. dann übernahm toma die lugar Macht Boris Jelzin, Boris Yeltsin, At first popular, der zuerst sehr Eh, bekannt oder que era populär war. impopular. that became a problem, Und dies wurde ein Eso se Problem, convierte en un problema para Boris, ruined his reputation was seine, lo que de hecho arruinó la sein reputación de Ansehen Boris Yeltsin zerstörte in the eyes of his own people in den Augen a los seiner ojos, eigenen- delante de los ojos de su eigenen propia Volkes, gente, was his lack of self-control, war seine era Schwäche, la dass falta er de keine autocontrol que Selbstkontrolle tenía. hatte. particularly when it came to alcohol. Im Speziellen, Particularmente wenn es, cuando in nos Bezug auf al Alkohol referirnos geht. al alcohol. That's well documented. Und das ist sehr Y eso está bien gut documentado. dokumentiert. You can go to YouTube, Man kann zu YouTube gehen, Pueden ir a watch YouTube all the videos of him drunk, man kann all die y Videos pueden ver todos los anschauen, videos donde Boris wer Yeltsin anda betrunken ist, borracho, standing on the world stage next to world leaders. wo er auf der Weltbühne incluso steht, delante de neben, presidentes y Leitern líderes del mundo. verschiedener Länder oder Weltleitungen, Blind drunk. indem er einfach nur betrunken ist. Completamente His country acabado, very soon borracho. found him to be an embarrassment. Und sein Land, Así que su schon bald nación hat ihn als rápidamente se dieron cuenta que era una vergüenza. oder ja, beschämend angesehen. His lack of self-control Seine Schwäche, Y dass su er keine falta de Selbstkontrolle control, hatte, de led to autocontrol, problems with his health. führte zu causó Problemen problemas mit también seiner con su Gesundheit. salud. And it was those problems with his health Und es waren diese Y fueron Probleme esos mit seiner problemas con su propia Gesundheit, salud, mixed with his increasing unpopularity vermischt mit seiner, combinado con esta vermehrten, impopularidad creciente que dass er estaba nicht mehr sufriendo, wirklich populär war, that caused him to step down. was ihn dazu verursachte, causó dass que er renunciara. dann zurückschritt. By that zurückging. stage, he had little choice. Und an diesem Para Punkt este punto él angekommen, no hat tenía er muchas noch muchas eine opciones, nada que Möglichkeit. hacer. His alcoholism, Sein Alkoholismus, Su alcoholismo, embarrassment he'd caused, die la Beschämung, vergüenza que die causaba, er verursachte, and widespread corruption und große la Korruption corrupción que era clarísima, und der Kollaps der y la Wirtschaft. caída y el colapso de la needed to economía. step down, and he did. Er musste Él tuvo que salir y zurücktreten, lo so hizo. tat er dies auch. And when he did, Und als er das tat, he Cuando placed lo his hizo, prime minister in power, hat er seinen Premierminister él colocó a su in primer ministro en el Kraft poder, gesetzt oder in die Macht gegeben. a young and inexperienced Vladimir Putin, Einen un jungen joven und e inexperiente unerfahrenen Vladimir Putin, who they thought wo sie dachten, they quienes could ellos habían control. pensado, dass sie ihn kontrollieren können. pensaban que podían controlar a Putin. So just to compare and contrast, Einfach nur um das parallel Así que solo para zu stellen comparar y und contrastar, gegenüberzustellen. Alcides and Gorbachev, Alcides und Alcides es involving their Gorbachev, countries in an unpopular war, sie involvieren ihr Land que in están einen en una Krieg, guerra der sehr impopular con su unpopulär ist. país. O sea, su país está en una guerra Sie impopular. werden in einem Putsch, Terminan siendo removidos von der Macht en entthronen. un golpe. replaced by a rival. Sie werden ersetzt durch einen Un Rivalen. rival They toma el retain poder. power, Sie nehmen Ellos sie retoman el poder übernehmen die Macht más adelante. wieder, greifen wieder nach der Macht und nehmen sie an sich. but they are so weakened, Aber sie sind so geschwächt, both
in the standing of other nations and internally. pero están tan debilitados tanto dentro de su propia nación como delante de las otras naciones That they're removed. que terminan siendo One forced to removidos. step down, one killed. Uno lo mataron y el otro fue forzado a simplemente renunciar. Then you have a king Luego tenemos al rey not fit to rule. que no debería haber No gobernado, self-control. pues no tiene And also loses autocontrol y también pierde el Want to poder. note with Boris Yeltsin, Y quiero que sepan acerca de Boris Yeltsin his issues with self-control que sus problemas con el autocontrol directly related to issues with health directamente afectaron su salud también, caused by his alcoholism. causado por su alcoholismo. And his widow would say it's for the health reasons that he steps down, Y su viuda dijo que básicamente era por la salud que él renunció, which I don't think is entirely accurate. lo cual yo no pienso que es completamente Naturally, she's preciso. not going to highlight the corruption that was also a problem at that stage. Yo entiendo que ella no va a resaltar toda la corrupción que también había en esa época de su gobierno. Then we have someone young and inexperienced, Luego tenemos a alguien joven, inexperiente, but incredibly ambitious, pero increíblemente ambicioso, nothing's going to stand in their way. y nada va a conseguir detenerlo. They co-rule Él tiene una corregencia por un periodo and then come back more powerful than ever. y luego vuelven con más So fuerza when que we nunca compare and antes. contrast Epirus with the king of the south in our time, Cuando comparamos y contrastamos a Épiro con el rey del sur en nuestro tiempo, you can create a strong logic to see Pyrrhus represents Putin. podemos crear una lógica mucho más fuerte de que Pirro es Putin. But we can also see, Y también podemos ver, if we mark end from beginning, si marcamos el principio y el fin, Putin is the last king of the south in our time. de que Putin es el último rey del sur del Stalin reino is del the sur. first. Stalin fue el primero, así que Is also Putin typified by Stalin. fue tipificado también por Stalin, We're marking the beginning and the end. porque estamos marcando el principio y el So I fin. want us to go and look at Stalin. Así que quiero que miremos un poco a la historia de Stalin y cómo fue que Stalin llegó al poder. You can see the similarities between Vladimir Putin and Joseph Stalin. Pueden ver ya las similitudes que hay entre Stalin y Putin. Joseph. Stalin sehen. If you were to look into how Stalin came into power, Wenn man sieht, wie Josef Si miran la Stalin historia de cómo fue que Joseph quite Stalin llegó al similar to poder, that of Putin. ist es sehr es ähnlich bastante wie die similar a von la Putin. forma They en que have llegó similar Putin. life stories. Sie haben ähnliche Tienen historias Lebensgeschichten. similares en cuanto a su vida. Prior to Putin, Vor Putin, Y antes de men- Putin, diese Männer, came from Este comparatively hombre- wealthy families. sie kamen von estos hombres vinieron de básicamente Both familias Putin and adineradas. Stalin were raised in extreme poverty. Und beide, Pero Stalin tanto sowohl Stalin como Putin Putin, sind ellos sehr fueron große criados en Armut una aufgewachsen. pobreza bastante You can fuerte. read the history of Stalin, it's quite cruel. Man kann die Geschichte Pueden von leer la Stalin historia de la vida de lesen, sie Stalin, ist, es bastante recht, cruel. schrecklich. His difficult upbringing. Sein schreckliches Fue muy oder sein difícil schwieriges Aufkommen, su crecimiento. Aufwachsen. Vladimir Putin Su was infancia. raised in the slums of Leningrad. Y Vladimir Putin, él wurde creció en den los barrios de Slums Leningrado, von Leningrad erzogen oder ist dort aufgewachsen. His first job was hunting rats in the stairs. Und sein erster, y su primer trabajo fue seine erste cazar Arbeit oder Job ratones war, dass er en Ratten escaleras, im Treppenhaus en las escaleras. jagen sollte. Stalin found his life purpose Stalin, Stalin encontró el propósito de su vida within the Bolshevik Revolution. dentro de la revolución bolchevique. He was part of the he was a ground operative Él era básicamente un operador de, operativen. así, trabajaba working on behalf of the revolutionaries. Er hat trabajaba en den los trabajos más Revolutionären simples geholfen de la oder für sie revolución. gearbeitet.
Era un militante conducting assassinations, donde él se encargaba de algunos fund asesinatos their cause, Bänke o robar ausgeraubt, bancos para die Sachen zu financiar la finanzieren zu causa, können, organizing strikes, Streiks organizar zu organisieren, golpes o anything he could do to support turbas, the cause of the revolution. alles todo lo die que él pudiera hacer Sache para der apoyar la Revolution causa de zu la unterstützen. revolución. So he's part of that ground force, Also ist Así jetzt que él Teil era dieser parte de Grundoperation, esta fuerza de batalla en tierra, that brings in the por decirlo Soviet así, Union. welche ese die ejército en tierra. Sowjetunion Él lo hizo en pro de einbringt. la Unión Soviética, o para establecer lo que sería la Unión Soviética. Él comienza la And Unión this is Soviética. this is under Lenin. Und das ist unter Y todo esto está Lenin. ocurriendo durante la época de Lenin. For Vladimir Putin, Für Vladimir Putin, Con he Vladimir had a Putin, similar dream. hat einen él ähnlichen tiene un Traum. sueño He wanted to similar. be part of the ground force, Wollte Él también Teil quería des ser parte de ese Grundteams sein, ejército defending the Soviet Union. die para defender a la Unión der, Soviética. verteidigte. This was as a KGB agent. Das war Y als lo ein hizo siendo un agente de la KGB, KGB-Agent. de la KGB. So he becomes Se part le- of the ground force Also auch Eso auch de war ground Teil force dieses significa Grundbetriebs. la fuerza en at the tierra. end of the Soviet Union. Und zwar am Ende des Así que Sowjetunion. Putin también fue parte de esta fuerza en tierra One sees the al rise of final the de la King of Unión the South. Soviética. Eines sieht Uno den, vio Aufkommen des el Königs des levantamiento Südens del rey del One sees sur out its end. und das pero el otro der vio andere cómo sieht llegó a sein su fin Ende. la Unión Soviética. Both were new to politics. Beide Ambos waren eran sehr nuevos neu in der en temas de Politik. política. Stalin became part of the communist government in 1917. Stalin se Stalin convirtió wird, en Teil parte del der partido de la Unión Partei der Soviética Kommunisten en 1917, 1917. im Jahre en 1917. 1917, Ähm, es decir, seinem en el Anfang. inicio He's del given partido. the post of General Secretary in 1922. Und im En Jahre 1922 se le 1922 dio el den puesto Posten des, del secretario del Generalsekretärs partido. gegeben. When he became General Secretary, Als der Y cuando se convirtió en el secretario that general del position partido, is as weak as it sounds. esa posición es tan débil como suena, The position of General Secretary is not one of the leadership. porque realmente la posición de secretario general no es esa del líder realmente. And it's the only position he held till his death. Y es la única posición que realmente Stalin tuvo hasta que murió. So he wasn't given a position of extreme power. Así que a Stalin no se le dio una posición de poder extremo, What he had to do pero lo que was tenía que make that hacer position the most powerful in the Soviet Union. era convertir a esa posición de secretario general en la más poderosa de la Unión Soviética. And that took him about 7 years. Y eso le tomó como 7 años lograrlo. Removing his last opposition in 1929. Cuando en el 1929 consiguió remover al último rival de oposición que But when tenía he dentro del first partido. enters that government, Pero desde el comienzo, cuando entró al gobierno como he secretario has general, rivals. él tenía He rivales isn't that powerful. y en aquel momento Stalin no era tan Vladimir fuerte. Putin first entered state politics De igual modo, Putin, cuando entró en las políticas del gobierno, en la in política Moscow del Estado, en in Moscú, 1996. en 1996 Becomes fue cuando prime comenzó. minister and then president in 1999. Él se convirtió en primer ministro y luego pasó a ser presidente en So very 1999. quickly he goes from essentially nobody to running Russia. Así que muy rápido él pasó de ser nadie a estar ya dirigiendo Rusia. But when he becomes president, Pero cuando se convirtió en it's not presidente, that powerful position no es que él era tan poderoso, because they've attempted to make Russia capitalist and a democracy. porque ellos estaban intentando hacer de Rusia una nación capitalista y democrática. And democracy. Und eine Demokratie einführt. So he doesn't have that much power. Así que Putin no tiene todo ese The people poder. that have most of the power are the oligarchs. Las personas que tenían la mayoría del poder en Rusia eran los oligarcas. So he also spends his first years suppressing rivals. Así que Putin también pasó la mayor parte de su tiempo suprimiendo a sus rivales, Taking over the media. tomando control de los Really medios de history from comunicación. 2000 to 2004. Es básicamente la historia de Putin desde el 2000 al 2000 o al 2004. Both came in seemingly modest.
Beide kommen Ambos sehr, llegaron al eigentlich poder sehr, siendo aparentemente demütig rein, modestos. dass sie den Anschein dazu haben. The communist government thought they could control Stalin. Die El kommunistische gobierno Partei dachte, dass creía sie que ellos Stalin podían controlar a kontrollieren könnten. Stalin. Lenin trusted him. Lenin vertraute confió ihm. en Stalin am desde el Anfang. principio. Boris Solo en- Yeltsin and those in the establishment Boris Y Yeltsin Boris und Yeltsin y diejenigen, aquellos die, que eran los que estaban en la clase establecida de also thought Rusia, that Putin was someone they could control. ellos dachten también auch, dass pensaban sie, que Putin era una persona a la que ellos Putin podrían jemand wäre, controlar. den sie kontrollieren könnten. Lenin found out too late that he couldn't. Lenin, Pero Lenin se dio fand cuenta muy heraus- tarde de que fand zu no spät heraus, conseguía dass er controlar a dies nicht Stalin, tun konnte, Because it's Lenin that placed Stalin in power denn es ist porque Lenin, Lenin der fue quien Stalin colocó a die Macht Stalin gibt, en el poder, before realizing that was a mistake. bevor antes er de darse realisiert, cuenta dass de que dies fue ein un Fehler war. error. It's Boris Yeltsin that placed Putin in power. Und es ist De igual Boris modo, Yeltsin, Boris der Yeltsin fue el que Putin colocó a die Putin en Macht el gibt. poder. By the end of his life, he knew that was a mistake. Und Y llegando al final de bis su zu vida, seinem Boris Yeltsin se dio Lebensende cuenta de que él wusste cometió un dann, error. dass dies ein Fehler war. So Lenin made Stalin general secretary. Also wir sehen, dass Lenin fue el que hizo de Stalin el secretario general del partido. Boris Yeltsin made Vladimir Putin president. Y Boris Yeltsin fue el que machte convirtió a Vladimir Putin, Putin, lo hizo presidente. They didn't realize they were placing dictators, Sie haben nicht Ellos no se realisiert, dieron dass sie cuenta de que estaban Diktatoren colocando un eingesetzt haben. dictador. and they lived to regret it. Und sie, Y cuando antes de morir, Lenin y Yeltsin se sie arrepintieron. verbrachten den Rest des Lebens damit, dies zu bereuen. One of the reasons Lenin didn't maintain his own political power Und, Una de las razones por las eine der cuales Gründe, Lenin no warum consiguió Lenin mantener nicht su seine propio poder eigenen político, politischen, del cual ya poseía, Mächte behaltete, was that towards the end of his behielt, coming into this history, es war, wenn man que jetzt diese Geschichte llegando erfährt, ist a einer esta der Gründe historia, dafür, he suffered some debilitating strokes. dass er Lenin sufrió ein algunos paar ataques Hirnschläge hatte, die o ihn sí, derrames cerebrales muy It fuertes. wasn't self-control that ruined any of his ambition. Claro, no fue, It wasn't a lack of no self-control. fue Also es- por falta de okay, es autocontrol, war de nicht que der- Lenin die no Schwäche, consiguió dass er keine sus cosas que él Selbstkontrolle ambicionaba But it hacer y was his tener, health. sondern pero es sí fue la alles war salud que seine lo afectó. Gesundheit. Gorbachev Also Gorbachev, was the end of the Soviet Union. war das él Ende fue der el Sowjetunion. fin de la Unión Soviética. Prior to Lenin, Und Antes vor de Lenin, there's Tsar Nicholas. haben tenemos wir al Zar Zar Nicolás. Nikolaus. He was the end of the monarchy. War él das fue Ende der el Monarchie. final de la monarquía. When Tsar Nicholas abdicated, Und als Cuando Zar abdicó Nikolaus el Zar abgedankt Nicolás, the monarchy ended, hat die termina la Monarchie, monarquía ist, rusa zum Schluss gekommen. gave rise to Lenin. Und y eso le da, dies, machte eso Platz, dass Lenin comienza el aufkommt. levantamiento de Lenin. Could not maintain power because of his health. Er Él no konnte consiguió die Macht mantener nicht, el poder por behalten causa de wegen su seiner salud. Gesundheit. Gave it to Stalin, Gibt Se lo es dio a a Stalin, ground operative, Stalin, un hombre de la fuerza militar en tierra. who established himself as a dictator. Y él se estableció a sí mismo, consiguió convertirse en dictador. Y el Lenin se arrepintió al final de haberlo colocado. El día que Gorbachev renunció Was the day the Soviet Union ended. es el día en que también terminó la Unión Soviética. He gave rise to Boris Yeltsin, Él pasa su lugar a Boris Yeltsin, dass beide aufkommen konnten, beides mal einmal Jelzin, who, because of his lack of self-control, welches y él aufgrund que por seiner causa de su Schwäche, falta dass er keine de Selbstkontrolle hatte, which temperancia, destroyed his health, welches seine eso destruyó su salud zerstörte, he could not maintain power. konnte er y auch él nicht no die Macht consiguió halten. mantener He su poder. placed Vladimir Putin, Aber er Pero él platziert colocó Wladimir Putin, a who became a Putin, dictator, er bekommt einen Diktator, Putin se convirtió en un dictador er wird ein y Diktator, Boris Yeltsin terminó but he arrepintiéndose. lived to regret it. aber er lebte, solange er lebte und hat das immer bereut. So as we look at these histories, Also wenn wir Entonces, diese cuando Geschichten nosotros miramos estas betrachten, we're making historias, two compare and contrasts. dann de hecho machen wir estamos haciendo zwei, dos Vergleiche tipos de comparación y und contraste. Gegenüberstellungen. The first thing we need to see Das Lo erste, primero was que wir sehen necesitamos ver is that Pyrrhus is representative of Vladimir Putin. sollten, dass es que Pyrrhus Pirro es un Wladimir representante Putin de Vladimir repräsentiert. Putin. That we can also see that Putin is represented by Stalin. Aber wir Pero sehen conseguimos auch, ver dass que Putin Putin durch está Stalin representado por repräsentiert Stalin. wird.
And if Pyrrhus equals Putin, Y así como Pirro es igual a Putin Putin equals Stalin, y Putin es igual a Stalin, then Pyrrhus's life can represent both Putin and Stalin. entonces Pirro puede representar a Putin y a Because Stalin. Pyrrhus's life takes part in two histories, Porque la historia de Pirro toma lugar en dos an alpha historias, and an omega, en una historia alfa y en una historia the beginning omega, and the end of the King of the South. en el comienzo y en el fin del Rey del Sur. So when we come to our time Cuando lleguemos a nuestro and we tiempo want to see the King of the South, y querramos ver al it Rey has del to come Sur, in an alpha and an omega history. tenemos que ver al Rey del Sur viniendo en una historia alfa y omega. The alpha history Esa historia alfa is the history relating to Stalin. es la historia que está relacionada con Stalin. Then we're going to trace it past Stalin Luego la vamos a trazar pasando después de Stalin, through 1989, pasando después de 1989 and then its resurrection as the omega history y luego la resurrección en la historia omega del Rey del with Sur Vladimir Putin. con Putin. So when we've done the alpha and the omega of Pyrrhus, Cuando hayamos hecho entonces la historia alfa y omega de Pirro, this history of Macedonia, esta historia de Macedonia que ya hicimos, Pyrrhus and Demetrius, Pirro y Demetrio, is going to take us back to the story of Stalin eso nos va a hablar de la historia de and Stalin Stalin's attempts to establish an empire. y esos intentos de Stalin de establecer un It's imperio. then continued when Putin becomes president. Y luego esa historia continúa de construir un imperio cuando llega So we Putin. might close this study now, Así que lo que haremos es cerrar nuestro estudio because ahora we will need to redraw some boardwork. porque tenemos que redibujar algunas cosas en la pizarra. We'll step aside if anyone wants a Así que voy a apartarme para que si alguien quiere tomar una foto. If you'll kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre thank you Celestial, for our blessings. te damos gracias por las bendiciones. I pray that in these studies Te pido que en estos estudios we might understand more clearly what is happening around us, podamos entender más claramente lo que ocurre alrededor de nosotros, that we might not be afraid, para que no estemos temerosos, but trust you, sino que that you confiemos know what is happening and what is about to come, de que podamos saber que tú sabes lo que ocurre y lo que va a and venir you will warn us y nos advertirás en cada paso that we might be prepared. y que así podamos estar Pray this preparados. in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.